Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero hablarles sobre su actitud hacia las prácticas y meditaciones y lo razonable que están siendo en su uso. Cuando digo razonable, me refiero a su eficacia tanto para ustedes mismos como para la humanidad en general. Veo que muchos de ustedes tienen algún tipo de desequilibrio en este tema, lo cual afecta negativamente el resultado. En este canal se les han dado cientos de prácticas y meditaciones, por lo que a muchos les resulta difícil orientarse y entender cuáles de ellas deberían hacer específicamente. Entonces, ¿en qué deben basarse en primer lugar? Primero que todo, escuchen su intuición. Seguramente, cada vez que reciben un mensaje de la luz divina con otra meditación o práctica, sientan cómo resuena en su alma. Cada uno de ustedes es único en su percepción del mundo. Algunas personas necesitan instrucciones claras y meditaciones profundas y serias que perciben como una guía para la acción. A otros les gustan más las prácticas de trabajo simples, basadas en la imaginación y la fantasía infantil. Por lo tanto, si las personas con una mente lógica y una actitud seria hacia la vida comienzan a hacer prácticas de juego que no son propias de ellos, el resultado será lamentable. No alcanzarán el resultado deseado, ya que energéticamente no estarán alineadas con la personalidad de esa persona, y viceversa. Si alguien que percibe el mundo de manera fácil y alegre comienza a forzarse a hacer meditaciones demasiado serias y largas para él, sus vibraciones no resonarán con ellas, y por lo tanto, esas meditaciones no serán efectivas. Entonces, lo primero en lo que deben fijarse cuando comienzan una nueva práctica es en cómo resuena con ustedes. ¿Les trae alegría o irritación? ¿La logran fácilmente o tienen que esforzarse para llevarla a cabo? Y segundo, quiero llamar su atención sobre algo. Siempre recuerden que no se trata de la cantidad de sus meditaciones, sino de su calidad. Así que pueden sentarse durante horas en una meditación que no se corresponde con sus vibraciones, sin obtener el efecto deseado, y viceversa, una práctica en la que solo dedican unos minutos, pero que realmente resuena con ustedes, puede traer resultados maravillosos. En cuanto a las prácticas más recientes dirigidas al trabajo con la conciencia colectiva de la humanidad y a la transformación de la materia física en luz, están destinadas a aquellos de ustedes cuyas vibraciones ya han alcanzado de manera estable el nivel del sexto y séptimo chakra. Por lo tanto, mis queridos, no intenten forzar las cosas, ya que no siempre sus deseos coinciden con sus capacidades. Siempre hagan solo aquellas prácticas y meditaciones que les resulten fáciles y les brinden placer, y otro consejo, revisen con más frecuencia la lista de prácticas y meditaciones que tienen, ya que sus vibraciones están aumentando, lo que significa que sus capacidades están expandiéndose. Lo que antes les costaba trabajo, ahora podría estar a su alcance, y no olviden que cualquier trabajo siempre debe ser un placer, incluso el trabajo energético. En conclusión, la efectividad de nuestras prácticas y meditaciones no solo depende de su cantidad, sino también de su calidad y de cómo resuenan con nosotros a un nivel profundo. Vuelvo a repetir, escuchen su intuición, sigan lo que les brinde alegría y placer, y permitan que sus capacidades se expandan naturalmente a medida
que continúan en su camino espiritual. Te bendigo, y te amo inmensamente por tus prácticas espirituales con tu ser. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Ahora, quiero continuar con la conversación sobre las prácticas y meditaciones y explicarles con más detalle lo que sucede en el plano sutil durante ellas. Esto les ayudará a comprender qué es exactamente y cómo afecta su eficacia. Cualquiera que sea la meditación o práctica que realices, el criterio principal para su éxito es tu estado interior armonioso. Dado que durante la meditación invocas energías divinas, cuyo nivel de vibraciones va más allá del mundo tridimensional, y corresponde a la cuarta o quinta dimensión, entonces tus propias vibraciones deben estar cerca de ellas. De lo contrario no podrás resonar con ellas, o ellos. Por eso, a menudo les recuerdo que siempre deben comenzar la meditación en un estado de calma y armonía. Por supuesto, la mayoría de las veces, las energías divinas simplemente no responden al llamado de una persona con un nivel de vibración bajo, porque no pueden comunicarse con él. Pero sucede que una persona con un alto nivel de vibración, perturbada por algunas circunstancias externas, medita por costumbre, sin prestar atención a su estado actual. Las energías divinas también le llegan por costumbre, ya que entre ellas, ya se ha establecido un canal de comunicación bastante fuerte, pero en este caso, en el plano sutil, ya no pueden coincidir en vibraciones, por lo que energéticamente se produce la separación. Entonces, por ejemplo, una persona que ya está vibrando de manera estable en el sexto o incluso en el séptimo chakra invoca la energía de disolución de la matriz tridimensional. Ella viene a él, como siempre antes, pero por alguna razón la persona misma de repente cayó en la tridimensionalidad, lo que significa que sus vibraciones también cayeron, al quinto, y tal vez incluso al cuarto chakra. Lo que a veces le sucede a la gente todavía, viviendo en el mundo tridimensional. ¿Qué pasa en este caso? Una persona pide energía para disolver la matriz tridimensional, en la que actualmente se encuentra completamente inmersa. Pero como resultado, no importa cuánto tiempo medite esta persona, esta vez no podrá resonar con la energía de disolución de la matriz tridimensional, ya que sus chakras superiores y su glándula pineal están inactivos en este momento. Probablemente, algunos de ustedes ya se hayan encontrado con una situación así, en la que les parece que están pidiendo energía, pero no llega. Y realmente no llega, porque no estás preparado para aceptarlo, lo que significa que tu meditación no obtendrá ningún beneficio. Pero cuando estás en la cima de tus vibraciones, y en completa armonía contigo mismo, y con el mundo, la energía divina responde instantáneamente a tu llamado. Y luego creas un poderoso flujo de energía, que, al estar anclado por ti en la tierra, luego se dirige por el canal que has establecido en la dirección, y con las metas que te propongas. Por lo tanto, la mayor eficacia de tu meditación solo se puede lograr cuando tus propias vibraciones coincidan lo más posible con las vibraciones de la energía que invocas. Por eso te pedí en mi mensaje reciente que determinaras tu punto de partida, es decir, que encontraras la energía con la que puedas llevar a cabo las meditaciones y prácticas más efectivas. Recuerda que cada sesión de meditación es una oportunidad para elevar tu conciencia y afinar tus vibraciones hacia la armonía y la luz. Al explorar tu propia conexión con las energías divinas, estarás en el camino hacia una mayor comprensión de ti mismo y del universo que te rodea.
Así que, mientras te sumerges en tus prácticas meditativas, mantén siempre presente el poder de tu propia energía y la influencia que tienes en tu propia experiencia espiritual. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu estado interior en tus meditaciones. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.